Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y ahí donde esté yo, ahí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy empieza diciendo: en verdad os digo, amén, amén. Si el grano de trigo no cae en tierra y muera, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto, aunque esta frase en principio se le atribuye a él mismo. Él es el grano de trigo que muere para dar fruto, y el fruto es nuestra salvación, nuestra redención. Pero esto se da también, lo dice, en función de todos los cristianos. Es a partir de la muerte que se da fruto. Esto Jesús lo dice en un ambiente agrario donde es fácil de entender. Los payeses, la gente de campo, gastaba muchísimo en la semilla. La semilla era una parte considerable de la cosecha, y eso hacía que fuese una inversión que podían perderlo todo, pero si no invertían en aquello, que para ellos era la muerte de aquel fruto, pero esa muerte daría a las plantas, y esa semilla moriría, pero daría esas plantas que darían nuevos frutos. En ese sentido lo entendían bien los antiguos, sobre todo la gente de campo de otras épocas. Y entonces cuesta más de entender la segunda parte, porque está hecha con una mentalidad que no es la mentalidad occidental, es la mentalidad oriental, y eso hace que nos cueste entender, y hemos de cambiar la mentalidad sobre el lenguaje. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Claro, aquí parece como si el cristiano tuviese que odiarse a sí mismo, aborrecerse y pensar que si uno se ama a sí mismo se condena. Algunos dirán: pero es que es imposible no amarse a sí mismo. Cada uno quiere, equivocadamente a veces y otras no, quiere el bien para uno mismo, se ama a sí mismo. Y podríamos decir con mentalidad occidental: hay que quererse y mucho, quererse para la vida eterna. Hay que querer todo el bien posible para uno mismo, y ese bien es la conversión, la vida cristiana y la vida eterna. Queremos nuestro máximo bien, que es Dios mismo, y vivir con Él para siempre. Ahora bien, en la mentalidad oriental las cosas se dicen de una forma que nos cuesta a veces cogerla. El que se ama a sí mismo se pierde. ¿Qué es ese amor a sí mismo al nivel oriental? El que se hace el centro del mundo. Si yo soy el centro del mundo, yo soy lo único bueno, yo soy aquel que tiene todos los derechos, que todo ha de estar a mi servicio, que solo mis intereses son los que valen. Este tipo de amor, que es el egoísmo puro, no es el buscar el bien para mí, sino mi propio egoísmo y nada más. Ese se condena, no tiene salvación posible. Y el que se aborrece a sí mismo es el que aborrece esa forma de pensar, ese centralismo total donde yo soy el centro de todo. Así, aborrecer a sí mismo es aborrecer el pecado en mí. Y el que se ama a sí mismo es el que ama el pecado de uno mismo. Claro, eso es mentalidad muy oriental. Nosotros nunca lo diríamos así, pero es la mentalidad que hay detrás. Renunciar al propio pecado, renunciar a todo aquello que nos lleva al egoísmo para buscar la voluntad de Dios en nosotros. Es el significado de fondo. Y todo eso nos hace ver un problema, y más cuando nos lo ponen precisamente por
por la fiesta de hoy, que es el mártir San Lorenzo. ¿Dónde está? ¿Cuál es el bien máximo, supremo? Si saliésemos a la calle y preguntásemos a la gente, bueno, la gente de hoy, con que va muy despistada, a lo mejor sería capaz de decir en plan abstracto, lo más importante es la libertad, sin saber ni lo que es ni lo que significa. Pero la gente que pensaría un poquito más que eso, diría, hombre, lo más importante es la vida, porque sin vida, el derecho a la vida. Y vemos los mártires, y los mártires dicen, pues no, hay algo que supera en todo el valor de la vida terrena, y es la vida eterna, dar la vida por la salvación eterna. Es el caso de los mártires. Los mártires no es que no quieran esta vida, sino que ante la disyuntiva del pecado o esta vida, de la renuncia a Cristo o esta vida, Cristo está por encima porque en Él está la vida eterna. Ahí está el secreto de los mártires y el secreto de los cristianos. ¿Esta vida es importantísima? Sí, lo es. Es un don de Dios valioso, bueno, que lo vale todo, o casi todo, porque esta vida está pensada, dada a nosotros para que podamos alcanzar la vida eterna. Lo más importante entonces es la vida eterna, y esta vida vivirla de tal forma que viviendo la gracia que Dios nos da, dando fruto después de la muerte, este fruto sea la vida eterna con nuestro Señor.